Buenas tardes. Bueno, nosotros nos ha tocado ver el problema sobre la educación. En el grupo hemos encontrado dos problemas. El primer problema es las barreras sociales que impiden el acceso a la educación. El segundo problema, tenemos algunos docentes no están formados académicamente para atender a estudiantes con discapacidad. Estos son los dos problemas que hemos visualizado aquí en este. Luego de ahí hemos visto la solución. Como solución tenemos para el primer problema promover charlas de sensibilización a la población a través de los medios de comunicación. Y también el segundo solución es que el Ministerio de Educación exija como requisito que los docentes tengan formación académica en educación inclusiva y tengan capacitación constante. Entonces, como sabemos que la educación cambia y también ellos tienen que prepararse constantemente. Hemos visto dos posibilidades, una es que la OMAP tenga mayor presupuesto y tenga autonomía para atender los planes y proyectos que tiene. Sabemos que la OMAP es una institución que vela por las personas con discapacidad. La OMAP no tiene un reconocimiento, o como decíamos, no tiene presupuesto independiente, es dependiente de otra oficina. Entonces eso hace de que no están priorizando el trabajo o el beneficio para las personas con discapacidad. ¿Por qué? Porque los municipios, que como son entidades locales, tienen la obligación de velar por las personas con discapacidad, porque también somos parte de la comunidad. Nosotros no somos, no tenemos por qué estar excluidos. Como personas con discapacidad también podemos aportar a la comunidad, pero para esto necesitamos oportunidad. Si no priorizan nuestra educación, entonces va a haber más pobreza, porque la educación cambia a la persona. Si las personas con discapacidad tienen estas oportunidades de poder estudiar, pueden aportar y así puede bajar la pobreza también dentro de la comunidad. El otro es el cumplimiento de la ley. Sabemos que hay una ley que si la municipalidad tiene la ordenanza, puede lograr tener la ley que es del 29812, que es del presupuesto del ítem, que puede facilitar con este presupuesto poder hacer muchos trabajos, por ejemplo, talleres, pueden también exigir y dar charlas dentro de los colegios, poder sensibilizar a los maestros y así poder avanzar y mejorar la educación dentro de la comunidad. Gracias. Buenas noches, amigas, amigos. A nosotras nos ha tocado el tema de accesibilidad. Hemos establecido dos problemas. El primero tiene que ver con que nuestra ciudad no contempla, no considera digamos, la eliminación de todos los obstáculos que no permiten la accesibilidad para las personas con discapacidad. ¿A qué obstáculos nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo, por ejemplo, a que en las veredas, no en todas las veredas hay rampas, hay veredas que son angostas, en las que, por ejemplo, a veces solo puede caminar una persona, no puede caminar, no puede pasar una persona usuaria de sillas de ruedas, o solo una, pero no dos, por ejemplo, juntas. Estamos hablando también de que no hay semáforos sonoros,
que nuestra ciudad tampoco contempla o no se cumple la ley que tiene que ver con las cabinas donde deben haber espacios accesibles tanto para personas usuarias de sillas de ruedas como que tengan también computadoras con programas lectores de pantalla para las personas que no vemos. Nuestra ciudad tampoco contempla el hecho de que en las zonas elevadas solamente se contemplan escaleras, pero no rampas para las personas usuarias de sillas de ruedas. En nuestra ciudad no se contempla toda una serie de señalización en lenguaje de señas para las personas sordas. Igualmente, nuestra ciudad no está preparada para tener, por ejemplo, letreros que sean de lectura fácil para personas con discapacidad intelectual. Entonces, ese es uno de los problemas que hemos definido, y el otro tiene que ver con que nosotros tenemos normas, algunas normas tienen vacíos. Por ejemplo, la norma de licencias de funcionamiento no contempla el hecho de que se den licencias de funcionamiento, pero siempre y cuando los locales sean accesibles. Tenemos otras normas, varias, que no se cumplen. ¿Y por qué no se cumplen? Porque hay un desconocimiento de estas normas, hay una falta de conciencia de toda la población, y no hay, la población no está, digamos, no tiene el conocimiento, no está sensibilizada respecto de este tema, y también hay cuestiones de discriminación. Entonces, esos son los dos problemas que hemos señalado. Y hay poca difusión de las normas. Continuamos. Bueno, como ya se han puesto los problemas, tenemos las posibles potencialidades, bueno, del grupo, ¿no? Pero existen leyes de accesibilidad, nuevas leyes de personas con discapacidad, que está por aprobarse, ¿no? Y la segunda es organizaciones, asociaciones e instituciones que trabajan el tema de derecho y accesibilidad y que cumplen o incumplen las normas y leyes existentes. Incremento de organizaciones de personas con discapacidad. Son las potencialidades que hemos dado más incidencia porque se presentan a diario. Bueno, en los casos, a ver, como soluciones, se ha planteado que debe haber mayor campañas y estrategias de comunicación que permitan conocer y generar conciencia sobre el derecho a la accesibilidad que tienen las personas con algún tipo de discapacidad, ya sea autoridades y a población general. Pues, en la segunda tenemos el cumplimiento de las normas y sensibilidad, incremento del presupuesto y de acuerdo al monitoreo y fiscalización de las normas. Pues esto se ha dado como un tipo de solución ante todo el grupo, viéndose a los problemas que se han expuesto, porque ya que se da a diario, como una experiencia previa que puedo decir, ya que trabajo en la oficina de UMAPEP, yo puedo ver los casos a diario que vienen las personas a veces con desconocimiento, ¿no? Viendo preguntando qué es UMAPEP, ¿no? Cómo nos pueden ayudar, qué podemos hacer, ¿no? Siempre con problemas de poder dar una solución a estas personas que realmente es uno más, o mejor, somos todos iguales, de alguna forma necesitamos el apoyo uno entre el otro. Pues, como solución del presupuesto, incremento del presupuesto, es verdad, como MAPEC no podemos hacer mucho quizás, porque no contamos con el presupuesto suficiente, y es más, lo que tenemos mayor demanda de las personas, siempre están aquí pidiendo un empleo o de repente nos dice, necesito, o sea, no puedo pasar por estos lugares porque tengo estos problemas, y hace poco también se presentó un problema, por ejemplo, en el transporte público, cuando una familia con sus dos hijos que eran discapacitados, en el transporte público, a pesar de que sabe las normas, sin embargo, no tiene la capacidad o la sensibilidad con ellos y no los
recoge del paradero para poder transportarse. Por ejemplo, desde Chosica hasta Centro de Lima es un problema. Entonces hay que incidir en el cumplimiento de las normas. Por ello se ha planteado esto. Bueno, gracias. En esta oportunidad, buenas noches a todos. Los dos personas que estamos acá somos integrantes del asentamiento humano Nueva Era de personas con discapacidad de Villa El Salvador. En esta oportunidad, con todo el grupo que hemos estado, nos ha tocado el aspecto de trabajo. El primer punto es el problema. Muchas instituciones públicas no respetan los derechos laborales, en el sentido de que abusan de tener más horas indeterminadas a las personas con discapacidad y con un sueldo irrisorio. Y las personas con discapacidad tienen que aceptar, ya que tienen la necesidad de laborar. No se incumple el 3% de empleo que es para personas con discapacidad, que ya está elaborada a nivel nacional, que todas las empresas públicas nacionales deben tener el 3% de personas con discapacidad dentro de las entidades públicas. El horario laboral y igualdad de trato con las personas. Y para esto la UMAPEP. La UMAPEP, la mayoría estoy escuchando que no tiene presupuesto. Es mentira, porque la UMAPEP tiene un presupuesto que es de cerca de 24.104 soles, que es para generar aspectos de estudios o generar diferentes cosas que pueden ser de utilidad para las personas con discapacidad. El otro es, no se han elaborado los perfiles para las personas con discapacidad, o sea, no se ha capacitado a las personas en el aspecto laboral. En ese aspecto también el grupo ha hecho que, como acabo de decir, que la UMAPEP tiene un presupuesto, esa entidad puede generar capacitación a las personas discapacitadas para lograr su objetivo. El otro, ausencia de mercado para los productos de las personas con discapacidad. Hay empresas o grupos de personas con discapacidad que tienen unas pequeñas microempresas o están elaborando pequeños productos, que el problema es que no hay el mercado, el gobierno no da una parte facultativa a los mercados para poder llevar sus productos elaborados a los diferentes sitios. La potencialidad. 1. Aumentar el presupuesto dirigido a la persona con discapacidad. Eso también generaría de que aumente la capacitación a la persona con discapacidad. Se han generado 2 marchas ahora último para que se aumente el presupuesto, pero estamos todavía en espera de que se logre ese presupuesto. Extensión de la normativa y respeto a las personas con discapacidad. Eso también hay que elaborarlo bien. El otro es la existencia de los CEPROS, que también es un estudio que ha hecho el gobierno y ha generado un presupuesto a los profesores para que puedan tener la accesibilidad de estudiar o capacitarse en estos CEPROS
en una forma gratuita. Toda la persona con discapacidad que entra en un CEPRO que es del gobierno, tienen accesibilidad a tener su estudio gratuito, porque son pagados por el Estado, los profesores. Las soluciones: que se respeten los derechos laborales y la inclusión de las personas con discapacidad, que se cumpla y mejore el reglamento de infraccionar y sancionar a las empresas que no cumplan. O sea, es ver que las empresas o las partes de instituciones públicas nacionales cumplan con tener el 3% de personas con discapacidad dentro del aspecto laboral en todas las instituciones e entidades públicas del gobierno. Que se elabore un padrón a través de un censo y se elaboren los perfiles de cada discapacidad y se capacite según las características. Bueno, eso también es 2. 3. Se respete la ley de municipalidades y de cumplimiento al trabajo independiente. Esto lo va a generar mi compañero. Entonces yo creo que tenemos que exigir nosotros que eso se cumpla y no exigir que lo aumente, porque si lo van a aumentar hasta 5 o 10, pero mientras no se cumple el 3%, ¿de qué hablamos? Entonces yo creo que hay entidades que verdaderamente controlan, ¿no? Entonces deben supervisar a todas las empresas públicas si están cumpliendo verdaderamente contratando el 3% o no lo están cumpliendo. Y si no lo están cumpliendo, entonces que se le ponga su multa a cualquiera, empecemos por cualquier entidad pública. Entonces, si le ponen su multa, las demás empresas van a poder tener un poco más de miedo y no ser multadas y van a cumplir a contratar ese 3%. En lo otro que decimos, por ejemplo, hay oportunidades de trabajo, hay oportunidades de capacitarnos, sí los hay, pero lamentablemente tampoco se lo cumplen. Existe el presupuesto participativo, que muchos de ustedes lo saben, y sale en la televisión, sale en todas partes, pero ese presupuesto participativo lo están dirigiendo a las personas con discapacidad, no lo dirigen. Yo lo hago con experiencia y con base en mi distrito de Villa Sol. Hay varias instituciones, como por ejemplo el adulto mayor, los municipios escolares, la cultura, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero a nosotros, como personas incapacitadas, no nos han dado el 2%, y a las que les menos sí les han dado. Entonces quiere decir que en Villa Sol, lamentablemente, no hay personas con discapacidad. No lo hay. Para ellos, pero nosotros sí existimos, y creo que ahí estamos en el censo, que ese censo queda chico, dice que hay 11.000 y tantos. Nosotros en la verdad somos más. En un censo que hemos hecho otros, somos algo de 25 y tantos, o sea, 25.000 tantos. Entonces creo que partamos por las instituciones públicas que no cumplen, hay que hacerlos cumplir. La SOMAPEP dice que no tiene un presupuesto para generar educación. Si generan educación, hay trabajo. Con trabajo hay salud, y si eso no se genera, entonces pues, cada día vamos a estar peor. En lo otro, a ver, en lo que dicen, los CEPROS existen, pero muchos a veces no sabemos que están ahí, y como no hay difusiones, muchos no se acercan. En Villa Sol, en Nueva Era hay un CEPRO, que muchos no conocen, pero ahí está, y quisiéramos que eso se difunde. ¿Y quién lo tiene que difundir? Depende, como digo, de la SOMAPEP, porque tiene un presupuesto para poder hacer esos talleres, de capacitarnos a todos nosotros. Y deben capacitar según su perfil o según lo que queramos que quieran trabajar. Hay artesanos, hay otros que quieren computación, hay para profesores, para todo. Entonces, compañeros, yo simplemente pongo acá que primeramente, ante todo esto, que cumple el Estado, como ya lo ha sacado la ley, respetando el 3% en sus mismos entidades públicas. Gracias. Bien, muchas gracias. Ahora, para cerrar el grupo 1. Muy buenas noches a las señoritas de la mesa, a todos los amigos que nos están acompañando, y quisiera, como anfitriona del distrito de San Juan de Miraflores, darles la bienvenida a todos los amigos que están de Villa María, Villa El Salvador y otros distritos,
De verdad nosotros nos sentimos muy contentos de contar con su presencia. Nosotros hemos tenido el problema en cuanto a la salud de nuestros hermanos discapacitados y hemos consensuado en que uno de los problemas más grandes que existe es el problema del CIS. ¿Qué pasa con el CIS? La cobertura que tiene el CIS no llega a lo que es las terapias que necesitan nuestros hermanos discapacitados, inclusive en el problema de la salud mental. Y este es un problema muy grande que se debiera tener en cuenta. Entonces, por ahí va este primer problema que nosotros hemos visualizado. Un segundo problema que nosotros hemos visto es la escasa y deficiente atención especializada para personas con discapacidad en general, pero también para aquellas que tienen problemas de salud mental. Sabemos que existen muy pocos centros especializados para atender este problema y vemos que hay cierta indiferencia tanto del gobierno central como del gobierno local para tratar este problema. Entonces a ellos les pedimos que pongan su atención en nuestros hermanos, que son un ejemplo y a los cuales yo admiro y felicito bastante y para los cuales yo pido un gran aplauso y que sigan ustedes adelante. Bueno, ante todo, buenas noches. Terminando el tema de la salud. Es cierto que si una persona no goza de una salud o una rehabilitación adecuada, no podemos hablar de una inclusión o de una inserción laboral. Bueno, tenemos potencialidades a raíz de todos estos problemas, que es la existencia de redes. Acá en San Juan existe redes y en Lima Sur también. Redes donde están asociaciones, ONGs ligados a lo que es el tema de discapacidad. Existen las OMAPEP. Bien o mal, las OMAPEP, con su precario, con el tema presupuestal, existe un problema con las OMAPEP. Se le asigna un presupuesto, pero lamentablemente a veces se queda en las gerencias o en las sugerencias. Entonces es un tema que todas las OMAPEP a nivel nacional es el problema consensuado. Esperemos que desde cada iniciativa, desde el CONADIS, eso se revierta, que cada OMAPEP sea independiente y tenga su presupuesto para sus planes operativos. Ahí por lo menos daríamos un paso. Con respecto a, con estas mismas asociaciones se forman promotoras comunitarias. Se han formado promotoras comunitarias a nivel de San Juan y de Villa María, con alianzas, ¿no? La Universidad de las Peruanas, la ONG Mi Mundo, CENIS, Acción por los Niños. Entonces, estas promotoras comunitarias son las personas que visualizan a veces al vecino, al compañero, a la persona con discapacidad que muchas veces tienen el anonimato. Entonces, ellos son los gestores, los mediadores ante el gobierno local o ante las entidades de salud para que puedan tener una adecuación en la intervención del tema de la salud, de repente en la capacitación o de repente en la inserción laboral. En la cuestión de inserción laboral se cumple como mínimo el 3%, obviamente está bajo responsabilidad. Una de las soluciones que estamos planteando es de repente implementar una casa, así como existe la casa del adulto mayor, la casa de la juventud, debería existir la casa de la persona con discapacidad. Y ahí se debe tener todo el tema de atenciones, ¿no? En terapia de lenguaje, terapia de rehabilitación física, terapia psicológica, lugares de ocio, lugares de entretenimiento, porque a veces muchas personas con discapacidad no tienen un lugar donde distraerse, no solamente es el tema de salud, no solamente el tema de educación, no el tema de inserción laboral, sino también el tema de entretenimiento y la socialización que debería haber. Un club de amigos, de repente, un lugar donde puedan ver videos, tipo una vivienda más o menos, es una propuesta, una forma de paliar o mitigar el problema, ¿no? Porque de repente, con los años, podemos cubrir el seguro de salud de repente, pero seamos realistas, a veces eso no se va a dar abasto, porque las personas con discapacidad no tenemos una estadística exacta, solamente son cálculos del 15% que alguna persona, vecino o vecina, sufre un tipo de discapacidad. Bueno, para terminar, compañera va a cerrar el tema de soluciones. Muchas gracias.
una segunda solución sería crear centros de atención integral para las personas discapacitadas, con discapacidad, y otro sería trabajar de una forma intersectorial, ¿no? O sea, una forma coordinada e integrada con lo que respecta a salud, educación y trabajo para nuestros hermanos con discapacidad. Yo quisiera agradecer de verdad a las ponentes que están en la mesa y a todo este equipo que durante todo este tiempo nos han estado acompañando y han tenido mucha paciencia con nosotros. Gracias de verdad por este tiempo que nos han brindado para estas mesas de concertación que han sido muy, muy buenas, muy interesantes y que nos han enseñado bastante. Gracias a ustedes y muchas gracias a todos también. En realidad, nosotros como organizadores, como Municipalidad de Lima, en realidad agradecemos a ustedes, ciudadanos y ciudadanas que han venido participando en estos diversos eventos, foros y mesas